decirlo todo sin cabrearme mucho. Lo primero es que yo me niego a que el debate sea otro que el que ha planteado Alberto Núñez Feijóo. ¿No? Me niego a hablar de fraude, me niego. Eso no es lo que planteó ayer Alberto Núñez Feijóo. Alberto Núñez Feijóo dio una cifra, que no es casual. Dijo 1,2 millones. Esos son la gente que está con baja médica. Recordamos, la cifra que según él son los trabajadores que cada día no van a trabajar. Esos son la gente que está con baja médica. No tiene nada que ver con el fraude. Dijo 1,400, ¿no? Esos son la gente que está con baja médica. No tiene nada que ver con el fraude. El debate que planteo es quitarle prestaciones y derechos a la gente que está con baja médica. No me voy a comer la propaganda. Motosierra. No me voy a comer la propaganda, en ningún caso. Luego, aparte, lo que no voy a aceptar tampoco es que la ignorancia supina de Alberto Núñez Feijóo, porque ejerce de vocero de la patronal, también me vaya a desviar del tema. Yo no estoy dispuesto. Que luego hayan salido todos los diputados en tromba a intentar justificar la torpeza de su jefe, me da absolutamente igual. Y advierto, a mí nadie me va a decir que no hable del cáncer porque se piense que ellos que tienen el privilegio por haber sufrido la enfermedad. Que cualquier ciudadano español tiene la legitimidad para hablar del cáncer. Cualquier ciudadano español, lo advierto. Digo, mira. ¿A qué te refieres con lo del cáncer? Me refiero a Borja Semper. ¿Qué tiene que ver Borja Semper? Porque Borja Semper se considera que porque ha sufrido un cáncer y su jefe utiliza la palabra cáncer, el resto que hemos sufrido en nuestra familia cáncer, no podemos hablar. Quiero decir, el cáncer de Semper no era un fraude. No, para nada. Vale, claro, digo, cáncer. Otra cosa es que a mí no me parece muy afortunado, y se lo he dicho a Juan Bravo, la utilización de la palabra cáncer para hacer un comparativo con un posible fraude. ¿Y sabes qué pasa? ¿Por qué se tiene que utilizar la palabra cáncer? Porque es una enfermedad. Es una enfermedad que tiene baja médica. Es una enfermedad que tiene baja médica y que no todo el mundo tiene los privilegios que ha tenido Borja Semper al sufrirla. Ojalá todo el mundo tenga los privilegios de Borja Semper cuando sufre un cáncer. Porque la verdad, lo que ocurre cuando alguien tiene un cáncer es que la mayoría solo cobra el 75%. Él ha cobrado el 100%. Me parece muy bien por él, pero la mayoría cobra el 75%. Y lo que quieren es quitar derechos a la gente del 75%. La mayoría de la gente solo cobra hasta el 545 días con un cáncer. La mayoría de la gente. No como él, que ha cobrado desde el día 1. Desde el día 1 el total. Desde la base reguladora... No, más de 545 días. No, pero han cobrado desde el día 1 el 100% de la base reguladora y los complementos. Algo que no cobra ningún trabajador en España. Entonces que nadie se arrogue, por favor, la legitimidad del cáncer. Todo el mundo tiene derecho a utilizar el cáncer para hablar de derecho laboral. Es que no te entiendo muy bien, porque yo creo que Feijóo ayer se equivoca en el planteamiento, pero no sé qué tiene que ver esto con el debate de que el Partido Popular que se quiere apropiar del cáncer en España. Sí, lo que quiero decir, yo te digo, es una cosa de que yo le he preguntado a Borja Semper por qué convenio se rige. Y me ha dicho que él no tiene él no va a utilizar, que él no va a permitir que se utilice el cáncer para atacarle. El debate es ese ahora mismo. No, claro, el debate es que han utilizado el cáncer y que están hablando precisamente, Antonio, mira, una cosa, han dicho que no es posible que un trabajador que no vaya a trabajar cobre lo mismo que otro que va a trabajar. Lo que está poniendo en duda es que existan convenios laborales que paguen el 100% del coste a su trabajador. Eso es lo que ha dicho, y que independientemente de cuál sea el convenio, él va a legislar para que eso no sea así. Eso es lo que ha dicho Feijóo. Es que es muy grave. Y otra cuestión que ya quiero acabar, porque lo he utilizado. Otra cuestión muy relevante es ¿cómo no va a haber más bajas médicas, Antonio? Cuando en los últimos 20 años los trabajadores de más de 50 años han subido un 50% de la masa laboral activa. Es decir, ahora hay muchísimos más trabajadores mayores de 50 años. ¿Cómo no va a haber más bajas médicas si se ha aumentado la edad de jubilación y la esperanza de vida con buena salud es similar a la edad de jubilación? Los convenios de empresa se pacta que una persona que no va a trabajar cobre lo mismo que cuando va a trabajar. Pues, ¿qué quieren que les diga? Pero este asentismo no se sostiene. Esto es un cáncer que no podemos pagar. Van a ver enseguida que hay respuesta del presidente del gobierno que acaba de producirse. Pero Javier Aroca, ¿cómo ves esto? Pues una metedura de pata de las proverbiales ya del señor Feijóo, porque una persona que se postula para presidente y de momento confunde bajas laborales con asentismo, cuestiona, esta parte no la había escuchado, cuestiona incluso una de las herramientas fundamentales del diálogo social, que es el convenio. O sea, ¿qué está diciendo? También que está en contra de los convenios, del pactismo, que tantos beneficios ha dado precisamente a la paz social. Y después otra cosa más, yo creo que poco a poco, conforme avanza el tiempo, a Feijóo se le van escapando los rasgos fundamentales de su programa político.
que es lo que él siempre ha tratado de ocultar. Ha tratado de llegar a la Moncloa sobre la base de la mentira, cabalgando en bulos y escondiendo su programa. Bueno, poquito a poquito ya lo vamos viendo. Y los trabajadores de este país ya deben de saber que el señor que se postula como presidente tiene una idea de los trabajadores cuando enferman y los trabajadores también cuando se abstienen, ya que habla de tensionismo del trabajo, pues tiene una idea muy concreta, muy ideológica y que tomen nota, si es que lo bien. Pues que no se puede decir peor, que muestra una insensibilidad supina, ¿no? Ya no es desconocimiento ni ignorancia, es mala intención, porque lo que tiene que hacer es pedir disculpas. Yo, por ejemplo, que he pasado por un trance de una operación, convivo con el cáncer. Y cada mes me tengo que hacer una prueba para ver si tengo que darme radioterapia. Hablar de las bajas laborales como cáncer, por cierto, muchas personas no van a trabajar porque están también intentando superar un cáncer y pasando por momentos muy críticos de sus vidas. Y las personas que les quieren. Es, como ha hecho Feijóo, algo absolutamente inaceptable, ¿no? Yo creo que cuando se pone a hacer metáforas, la verdad es que lo que termina reluciendo es que estamos hablando de alguien con un tremendo cinismo, con una falta absoluta de empatía, con una persona que demuestra tener sentimientos fríos, gélidos, y que sinceramente no está para presidir nada, ¿eh? Lo fue durante años en la Xunta de Galicia, pero está demostrando con claridad que aquello fue un error, porque una persona con esa falta de sensibilidad no puede presidir España, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, es necesario, o quién puede preparar este discurso o él no lo repasa. Para hacer oposición es necesario comparar una crítica a un gobierno que está mal con quien tiene diabetes o un asunto con quien tiene cáncer. En fin, me pareciera que no sé quién hay ahí al preparar este discurso. El reuma. No sé qué está ocurriendo ahí. No, a mí me da igual. Sinceramente me da igual quien prepare un discurso. A mí también me los preparan, pero el responsable de lo que digo soy yo. El responsable de lo que ha dicho Feijóo es Feijóo. Y Feijóo lo que ha dicho es que las personas que 1,2 millones de personas tienen baja laboral son un cáncer. Y por tanto, primero, una falta de respeto absoluto a los derechos que tenemos los españoles y las españolas. Se ha colocado al lado de la patronal irresponsable, porque también hay patronal responsable y saben lo que es tener trabajadores de baja porque están intentando superar una enfermedad. Y además lo ha dicho diciendo que si no hay acuerdo da igual, se tiene que imponer. Es decir, dogmatismo, falta de sensibilidad e imposición, autoritarismo. Eso es lo que representa el señor Feijóo. Y me da igual quién les prepare el discurso, él es el responsable de lo que dice. Y lo que dice, lo que demuestra es que no está capacitado para que se deposite en él ningún tipo de confianza. Porque yo no depositaría, y se lo digo a los trabajadores de este país, la confianza en alguien que lo que está diciendo es que hay que aplastar los derechos de los trabajadores. Usted que sabe lo que es, pues obviamente pues afrontar un cáncer, haría no sé, un llamamiento a desterrar esa comparación con el cáncer cuando se haga en política, cuando se haga en cualquier tipo de contexto de este tipo. Indudablemente sí, porque como me dijo una persona que también estaba luchando con respecto a un cáncer, lo peor no es el dolor físico, ¿no? Es que recibas las pruebas y saber si aquello está extendido o no, y hasta qué grado. Y vivir con esa angustia tú y la gente que te quiere. Y cuando, por ejemplo, estás desvalido, saber que no eres nadie si no hay quien te ayude. Hay mucha gente que vive sola en este país y que está enfrentándose a un drama personal como ese. Y por tanto, sinceramente, es que tienes que tener una coraza de hormigón armado para reírte cuando hablas del cáncer, ¿no? Muchos del Partido Popular que les votan deberían exigirle al señor Feijóo que se disculpe. Y también compañeros suyos que han pasado por lo mismo lo están pasando, ¿eh? Porque creo que es algo inaceptable. Ministro, no sé si hoy, después de que Donald Trump haya dicho que hay que cortar relaciones comerciales con España, ha echado en falta que PP y Vox hubieran sido más solidarios con el gobierno de España y no críticos con Pedro Sánchez. Lo he hecho y lo echamos de menos siempre, ¿no? Hemos visto recientemente al señor Abascal defender a Meloni ante un ataque de Donald Trump, pero no hace lo propio con el presidente de España, ¿no? Es decir, quien se define patriota defiende antes a la presidenta de Italia que a la presidencia de su país, ¿no? Y por tanto están constantemente, pero constantemente, en el no, en el enfrentamiento, en el no reconocer absolutamente nada al gobierno de España. Nosotros tenemos, lógicamente, hoy el presidente Sánchez ha sido claro, tenemos buenas relaciones
con la administración americana y la vamos a seguir teniendo, pero lógicamente también, y vuelvo a poner el mismo ejemplo que acabo de decir del señor Feijóo, cada uno es dueño de lo que dice, ¿no? Y creo que en este mundo hace falta mucha más humanidad, también acabar con los conflictos, respetar el derecho internacional y no iniciar contiendas unilateralmente y, por supuesto, hablar de genocidio cuando hay genocidio y de crímenes de lesa humanidad cuando hay crímenes de lesa humanidad. Ministro Ángel Víctor Torres, gracias por acompañarnos en Malas Lenguas y buenas tardes. Gracias a ustedes. Gracias y un abrazo. Buenas tardes. Gracias. Yo sé que te gusta la lengua, Aroca, y oye, te tengo que preguntar, esto de hacer un discurso, de decir, voy a comparar lo mal que está el gobierno con el reuma, con las patologías. 26, estamos hablando de 1,2 millones. Espera un momento. Cuando supera el Se han 4% incrementado. el absentismo, ¿puede existir fraude? ¿Eso dónde está? Porque si el fraude es el 6%, a mí no me salen las cuentas, Ana Vázquez. Mira, están, según los organismos, tanto la AIREF, que fue quien puso de manifiesto este informe, todo lo que supera un 4,5%, un 5%, estaríamos hablando de que eso que supere podría ser fraude. Y estamos hablando de comunidades muy afectadas. Un momento. Mira, Eso que no, un momento. ¿Cómo que? Vamos a ver. Si el si el fraude es del 6%, el 6% a mí no me sale que a partir del 4% todo lo que salga sea fraude. Eso a mí vale, no pero me es lo que cuadra. dice la AIREF en su informe, y que pone sobre la mesa ese dato. Dice que todo lo que supere Míramelo, que por puede ser favor, Fabián. fraude. Y después, nosotros tenemos los costes. En 2018, y estos son los datos que el propio gobierno da, el coste del absentismo laboral eran 14.000 millones. A día de hoy, en 2020, según los informes... Ana Vázquez, una cosa, es que nos estás haciendo la 13-14. Si hay No, 1.600.000 personas, intentando escúchame un momento, explicar. también datos oficiales, 1.600.000 personas que faltan cada día a su trabajo, pero de ellas 1,2 millones lo hacen porque cuentan con una incapacidad temporal reconocida por un profesional sanitario. Sí. Es decir, ya no hablamos de 1,6 millones. Hablamos si de los otros 360.000 trabajadores. Pero si me dejas continuar, lo vas a entender. Bueno, Déjame no sé, porque continuar. ya lo que me has dicho ya no lo entiendo. Ya, pero ahora te lo voy a explicar. Porque Venga. te voy a poner después al final el ejemplo de Galicia, que hemos puesto ya en marcha unas medidas, ¿vale? Mira, después te voy a explicar otra cosa. En estos momentos, cuando son las bajas, el 50% de las bajas son de lunes a viernes y solo un 15% son los fines de semana. Es llamativo también. Eso también está en el informe de la AIREF. Es casualidad que la gente se ponga bien después los fines de semana. No, igual es porque los sanitarios a los que pueden acceder solo pueden ir el lunes, porque durante el fin de semana faltan sanitarios en los hospitales, que también es una realidad. Claro, pero te voy a dar otro dato. Mira, Venga. En Galicia, por ponerte un ejemplo, Feijóo lo hizo ya en Correos. Cuando estaba en Correos, bajó el absentismo laboral en Correos con el acuerdo de... Las médicas, habla, por ejemplo, de la gente con cáncer. ¿A ti te parece lógico y normal que Feijóo utilice la palabra cáncer para referirse al absentismo laboral, diciendo es el cáncer que tenemos en este país y que no nos podemos permitir? ¿A ti te parece normal? Lógicamente utiliza esa palabra como la utilizaría yo para señalar la gravedad. La gravedad. Ya, pero ¿te parece normal de la cantidad de palabras que tiene el castellano utilizar esta? Yo también utilizaría posiblemente esa palabra como la utilizaron muchísimos políticos. Ana, no fue fino. Para establecer una gravedad. ¿Por qué es una gravedad? Estamos hablando de que al año nos cuesta 33.000 millones. Eso es el presupuesto de la comunidad. No te estaba preguntando por eso. Es el presupuesto de sanidad. Vale, el tema es por qué... Vale, da igual, no voy a sacarte de ahí, perfecto. Fíjate que, de nuevo, en una cuestión en la que podríamos estar todos de acuerdo, incluso tú lo has dicho, el gobierno puede llegar a proponer cosas que vosotros podríais estar de acuerdo. En vez de estar de acuerdo, estamos todos a la greña. ¿Por qué? Por cómo lo ha planteado Feijóo. Claro, es que... ¿Qué pasa con Feijóo? Que ni siquiera nos pone de acuerdo en lo que ya estábamos de acuerdo. No, bueno, yo ayer he visto, ya te digo, que por parte de los sintonizados, los 61 periodistas sintonizados que tiene el gobierno de España... Pero que a mí no me hables de sintonizados, yo no sintonizo con nadie. ¿Qué cosa más absurda? Tú no. Pues ya está, pero te estoy haciendo una pregunta, Ana Vázquez, no me hables de otro. La culpa es de los periodistas, la culpa es de la tele. Casualmente ayer todos utilizaron el mismo vídeo recortado
que publicó... Pero que yo no he recortado ningún vídeo. A mí todo lo que me recorta me lo recorta Fabián. Medias es Fabián, deja de recortar. España entera. Bajas sin justificar. A ver. No, me quiero decir, es uno de esos ejemplos en los que cuando alguien se está equivocando, pues que se equivoque. O sea, hay que dejarles, ¿no? Hay que dejarles porque se están empantanando. Otro englosado, cuando estás en un agujero, deja de cavar. O sea, deja de cavar. When you're in a hole, stop digging. Está en un agujero y no hacen más que seguir profundizando. Que ahora salgan a diciendo que el problema es que no hemos entendido a Feijóo. Que Televisión Española, y te sale que la pagamos todos. Lo sabe, no te preocupes, lo sabe todo el mundo que Televisión Española pagamos. Y que trabajas tú en ella también. Ese vídeo está a disposición de todo el mundo, la prensa de derecha, de izquierdas, de arriba, de abajo, Telecinco, Televisión Española Sexta, todo el mundo lo ha entendido mal, excepto tú, que vienes de portavoz de alguien que el mundo no entiende porque al pobre Feijóo no lo ha entendido nadie. Mira, ha metido la pata y tiene la incapacidad de sacarla, que es una cosa muy sencilla, decir, me he equivocado. Y he mezclado absentismo, que es un problema, que además tú misma sigues jugando con las cifras del absentismo con fraude. Y no es lo mismo. No es lo mismo bajas, no es lo mismo que el fraude. Y lo habéis metido en el mismo saco y ese es el lío en el que os habéis metido solitos. Y por lo que te estoy escuchando, pues sigues perforando, estás en un agujero y sigues cavando. Pues muy que yo no entiendo, Ana. Mira, a ver, Ana Vázquez, por alusiones. Ya formas parte de la opinión sincronizada. Y de hecho tú vas a Televisión Española y vas a los medios de la sincronizada y tienes que responder. Sincronizada, no me insultes. No me insultes, Ana Vázquez. Sincronizada, de que yo digo aquí lo que me da la gana y creo creer que tú dices lo que te da la gana. No pongas una carita así, porque lo que no tienes derecho es a venir a la tele, escupir y que luego cuando te contesto pongas carita de ojitos. No me pongas ojitos, Ana Vázquez, no me pongas ojitos. Vamos a escuchar. No, pero me dice que vengo a la sincronizada como si yo viniera aquí a leer no sé qué. Pero vamos a escuchar, que si no esto la gente no se entera en casa. Venga. Ojitos guardados. Ana Vázquez. Mira, yo os vuelvo a poner el ejemplo. Efectivamente, no quiero decir que las bajas todas sean fraudulentas, pero si hay bajas fraudulentas, por supuesto que las hay que controlar. Pero también hay que poner mecanismos, como digo, de 130.000 bajas, han aflorado 30.200 aquí en Galicia el último año. Vale, eso ya lo hemos dicho antes, Ana Vázquez. Vamos a escuchar ahora. Creo que el tema de... A ver, yo creo que a todo el mundo le preocupa el absentismo fraudulento. El tema es bueno. Y como decía Risto, además puedes encontrar grandes complicidades en diferentes sectores ideológicos de cómo combatir un problema que es un problema importante. El problema está no en el tema, sino en cómo lo plantea, la falta de sutileza y de sensibilidad. Ahora miraba las cifras. En España hay en estos momentos 800.000 personas con cáncer. Y en este año, solo en este año, se han diagnosticado 300.000 más. Meter la palabra cáncer cuando hay 800.000 personas, muchas de ellas seguramente en baja porque tienen cáncer, es de bulto gordo, es de trazo enorme, es de haberse equivocado de arriba a abajo, al menos en lo retórico. Yo creo que lo que tenéis que hacer, de verdad, es decir, no tuve un buen momento, no estuve fino. Yo, si fuera Feijóo, saldría y diría, oigan, esto lo planteé mal, tuve un mal momento. Pero, como decía Ignasi, no cabéis más, porque va a ir a peor. Le habéis regalado al PSOE un argumentazo así de grande para daros en el cogote. Y no os dais cuenta de esto. Pilar. Y esto, para completar el día que llevamos, Ana Vázquez, habría que decirlo con un latinajo que es motu propio. Motu propio. Ahí está muy bien. Ahí está muy bien. Un día. Paula, se te ha escapado esta. Al partido Se va a escapar. se nos va a criticar siempre, ¿no? Porque siempre dicen, no, es que no hablan de otra cosa que no sea la corrupción. Pero es que lo he hecho mal. El absentismo laboral, la precariedad laboral, las listas de espera, la huelga de médicos, las condiciones sociolaborales en las que están trabajando en estos momentos las fuerzas de posibilidades, esta cantidad de cosas de las que tenemos que seguir hablando. Y precisamente en una reunión de empresarios en la comunidad con el absentismo laboral más alto de España, que supera el 9%, correspondía hablar de este tema. Y el gobierno mismo empezó a hablar de este tema. Y dice, no, es que no vamos a continuar porque Pero no lo hay hizo acuerdo. mal, lo planteó mal. Me encanta. Hasta que haya acuerdo, hasta que haya acuerdo. Y hay que hacerlo. Perdona, Vázquez, igual no lo estás viendo, pero nos han puesto... Un momento, un momento, Ana Vázquez, no te exaltes. Escucha, que nos han puesto aquí un titular para que nos riamos un poco. Tem doce delectas. Vale. Yo te digo que utilizo cantidad de veces la palabra cáncer para hablar de gravedad. Vosotros, será que no la utilizáis y que sois muy... Joder, pero ¿por qué no podéis reconocer un error? Es que es fácil. No es lo que sé, es una... no lo sé. de verdad Pero no, que- es que
Mira, yo tenía un profesor de literatura. Un momentito, Ana Vázquez. Tenía un profesor. Ya veréis cuando vosotros la uséis. En bachillerato tuve un profesor que decía que había una gran diferencia entre errar y equivocarse. O sea, podemos errar todos. Errare humanum est. Errare humanum est. Pero quien persiste en el error se equivoca. Esto ya no lo sé decir. Y eso es lo que... bueno, en fin, cada uno que haga lo que quiera. Estuvo en vosotros. Yo, por ejemplo, abrí el pastel de que efectivamente una persona que tiene cáncer no tiene que reducírsele el 25% como se le está reduciendo y tenía que estar cobrando Pero el salario. es que no se le tiene que reducir a nadie. No. Si hay una, Ana, si hay un absentismo, oye, si hay un absentismo justificado con un médico. Todo el mundo que tiene una incapacidad temporal, sabes que cobra el 75% solo, no están cobrando el salario íntegro. Pues esto a lo mejor es de lo que hay que hablar. Y decir, pues ahorramos este dinero y se lo vamos a pagar a estos enfermos de larga duración como pueden ser los enfermos de cáncer. Cuidado porque abrís un paquete que puede pasar. Puede pasar que vais a lo fácil. Ana, un debate en lo fácil. Oye, ese concepto majestático de vais vosotros, aquí no somos una masa, somos gente individual. Opinamos diferente, oye, ya está bien. Bueno, podríamos continuar esto ad infinitum, pero tenemos que seguir con más temas. Propuestas, dice Sánchez, propuestas de recortes. Sobre mojado, acaba de decir esto Pedro Sánchez, en Turquía, en la cumbre de la OTAN. Creo que todos hemos entendido muy bien lo que quería decir el señor Feijóo, entre otras cosas porque llueve sobre mojado, es decir, el Partido Popular cada vez que ha podido gobernar o ha tenido la ocasión de hacerlo, pues ha traído muchos recortes, en este caso a los derechos laborales. Bueno, lo que dice Moekel son propuestas. Esas propuestas, dice Sánchez, son recortes. ¿Cómo lo ves, Aroca? Por lo que decía Moekel, son propuestas de lo que haría. Porque tú sí es verdad que dices, mete la pata y demás, pero ¿no va más en la línea de que quizás está diciendo lo que piensan hacer? No, sí, por supuesto, pero vamos, que ha tardado 3 años. Y yo creo que los electores, los suyos y los que lo podrían votar en esa gran revolución de la derecha que se nos anuncia demoscópicamente en los rotativos de regadío, pues a lo mejor no es tanto. Y por fin ya nos está contando el programa. Lo que tendría que esmerarse y contarnos un poquito más. No lo que ha contado hasta ahora de los concebidos y de esta animadversión que tiene sobre la clase trabajadora, sobre todo cuando enferma, que por cierto suele enfermar trabajando en muchos casos. Exacto. Se le ha olvidado hablar, por ejemplo, de los 2,5 millones de horas extraordinarias que no se pagan, y se está olvidando también de la semana caribeña de algunos empresarios que se van el jueves y no vuelven hasta el lunes. Entonces esas cosas se está olvidando. Pero bueno, ahora se entiende por qué no quería presentar una moción de censura. Porque iba a tener que contar estas cosas y más que tendrá en la mochila. No, sí, el cierto es que lo decía en el contexto con el empresariado vasco. Hablaba también de una fábrica de bajas. Feijóo. Que 1 millón, casi 200.000 personas no acudan a trabajar todos los días es algo que España no se puede permitir. Yo lo abordé en el Insalud, donde era una fábrica de bajas, donde es muy difícil que un médico no le dé la baja a un colega o que una enfermera no le dé la baja a un médico. Una fábrica de bajas. Si alguien está enfermo, es una fábrica de bajas. Marta Monforte, ¿cómo lo ves? Cuidado, porque el fondo de esto es un fondo serio. Hay gente que enferma. Claro, es que la gente tiene el hábito de que enferma, claro, pero porque el ser humano enferma. Básicamente lo que está diciendo a sus compañeros o a los médicos o los que trabajaban en esa época es que están haciendo un fraude de ley. Es decir, que están dando bajas a trabajadores cuando no se lo merecen porque están fingiendo una enfermedad. A mí eso primero ya me parece preocupante. Y luego hay una cosa muy curiosa con Alberto Núñez Feijóo y la posición que está teniendo en determinados debates, no es solo únicamente con este, y es que hace seguidismo de las propuestas de la patronal. Pasó con la reducción de la jornada laboral, pasó también con el registro horario, ha pasado históricamente con el salario mínimo interprofesional. Es decir, la patronal dice, él hace. Y esto vuelve a ser un ejemplo, porque Garamendi, y lo hemos escuchado en este programa en varias ocasiones, hablar de los jóvenes como la generación de cristal, hablar de las bajas y del absentismo. El problema es que habla de 1,6 millones de bajas y de absentismo cuando ahí están recogidas las bajas laborales por enfermedad y también los permisos de maternidad y paternidad, además de permisos por irte de mudanza, permisos por cuidados. Todo eso es absentismo, porque engloba toda esa medida. Pero esa gente está fuera porque, ¿por qué? Porque tiene una justificación. Hablar de que no hay justificaciones
es mentir, porque todas las bajas se dan con justificación Ojo, porque médica. hay más respuesta de Sánchez. Le reprocha a Feijóo que haya mezclado esto con la enfermedad del cáncer y además esa mezcolanza entre absentismo, bajas por enfermedad. Acaba de decir esto Pedro Sánchez. Me parece absolutamente desafortunado el equiparar las bajas laborales con el cáncer. Hay trabajadores y trabajadoras que enferman y que lógicamente tienen todo el derecho del mundo a coger una baja laboral. Ya se pone un estigma sobre esa realidad que existe. Hugo Pereira, ¿cómo lo ves? A ver, pues lo veo que estamos lo de siempre, que Feijóo se ha liado con bajas y con absentismo, pero lo que se refiere al Partido Popular, insisto, esto es información. Esta misma tarde y mañana estuve preguntando a fuentes del Partido Popular de Génova 13 y a lo que se refiere Feijóo exclusivamente es al fraude que es el absentismo. Y es Pues que se explique mejor. Bueno, porque esa a es lo la mejor crítica. tiene una capacidad para presidir una comunidad de vecinos y no un país, pero si se explica así... Yo ahí no me meto porque desde luego está mezclando bajas y absentismo, cosa que no es lo mismo. Una cosa es fraude, que es el absentismo, y además, por cierto, es un problema grave en España, ¿eh? Es decir, está en máximos históricos. Un par de cosas. Absentismo, cuando alguien se ausenta, claro. Ojo, puede haber gente que se ausente, pero que se ausenta porque tiene una baja. Cuidado, cuidado el término general que engloba a quien tiene una baja también. Eso por una parte, se lo dices a quien te ha informado. Y por otra, lo que dijo Feijóo es lo que dijo, pero es que hoy se han reafirmado con esto de llamar jetas. Varios dirigentes. Cuidado con lo de los jetas, insisto, porque es que hay un amplio número de gente que se ausenta porque tiene una baja. Es que tiene una baja, es que la gente, a más trabajadores, que está viendo cada vez más trabajadores, afortunadamente. Totalmente. Pues hay que gente que enferma, claro, no somos máquinas. Pero esto ha dicho Alfonso Serrano, mano derecha de Ayuso, hablando de los jetas. Lo que no queremos son jetas, ni en política, ni en el mundo laboral. Y ahora, por ejemplo, la izquierda se ha indignado porque nuestro querido presidente ha dicho algo así como que los jetas no nos gustan. Tenemos un gobierno de izquierdas y un coro de voceros que lo que priva es la mediocridad. La mediocridad, la corrupción y los puteros. Y ahí ya Aroca, May Mariño, os pregunto a ambos, ya se mete ahí los puteros, los voceros, los jetas, o sea que jetas. Es el cóctel de la mediocridad al que nos tiene acostumbrado el Partido Popular, que por cierto, estoy de acuerdo con el señor Serrano, en España hay muchos jetas y sobran muchos jetas. Y sobre todo jetas que se pueden expresar en público. Porque hay jetas que son más privados y no nos damos cuenta, pero cuando un jeta tiene la posibilidad de hablarle a la gente, pues entonces el asunto adquiere una cierta notoriedad. Lo que pasa aquí es que el señor Feijóo es un líder presunto. Es presuntamente un líder, porque si fuera un líder de verdad, no tendrían que salir inmediatamente un grupo de cortesanos a explicarnos lo que ha dicho. Eso sí. ¿Os acordáis? Pero también es la crítica. Termina Javier. ¿Sabéis lo que pasa en Navidad, no? Que primero el rey da un discurso y después todo el mundo explica lo que ha dicho el rey. Pues que muchas veces explican cosas que no ha dicho el rey, pero es que le apetece mucho explicarlo. A lo mejor también porque hay muchos jetas sueltos también en ese ámbito, ¿no? Bueno, pues esto es lo mismo, ¿no? O sea, habla el líder, el presunto líder, y además habla en Bilbao, que por cierto, propongo a los documentalistas de esta casa, si les da tiempo hoy, si no mañana, que saquen la lista por comunidad autónoma. Hoy, en 2020... Podríamos continuar esto ad infinitum, pero tenemos que seguir con más temas. Autónoma de abstencionistas, ¿no? Asentistas, ¿no? Que saquen la lista de asentistas. Se van a llevar una sorpresa. Yo como andaluz quiero que la saquen. Pero la crítica a ver si se rompe, ese maleficio, a ver si se rompe ese maleficio que pesa sobre la clase trabajadora andaluza. A ver en España quiénes son los que más faltan al trabajo. Eso también te lo con razones o sin razón. A ver, hay una clave, cuidado, es que cuando se habla de absentismo lo engloba todo, y el absentismo no son los jetas, hay quien se ausenta, y dentro de esa gente que se ausenta hay gente que tiene bajas. Es que las cosas hay que llamarlas bien. Con lo cual, oye, hay un mercado laboral como el vasco, que es un mercado laboral potente, hay mucho mercado laboral, y sí, hay más número de absentismo, pero cuidado, el absentismo, Ana Ibarzábal, datos, no es lo ilegal, no son los jetas. Dentro de la gente que se ausenta, puede haber gente que se ausenta porque tiene una baja por enfermedad. Ana Ibarzábal, porque se ha hecho una mezcolanza
Claro, hay que decirle, Jesús, a Hugo que el absentismo no es fraude, que el absentismo laboral se define como la ausencia de un trabajador a su puesto de trabajo. Una ausencia que puede estar justificada por una baja de maternidad, por acudir a un juzgado, por cuidado de un familiar. Según el último informe de absentismo laboral en España, correspondiente al primer trimestre de 2026, el número de personas que durante ese periodo se ausentaron en promedio cada día de su puesto de trabajo es de casi 1.603.000. De esas personas, de ese 1.600.000, el grueso, el 80%, 1.240.000, se encontraban de baja médica. Claro, es que cuidado con los términos, cuidado con los términos. La abstención, abstenerse, el absentismo no es de por sí el fraude. El absentismo no es el fraude. Pues se dan los datos, por ejemplo, en Euskadi. En Euskadi hay un mercado laboral potente y no es que la gente diga no, que no quieren currar, como están intentando inocular en algunos, ¿no? En algunos partidos políticos, mezclar todo. Y la patronal, Garamendi, encima señala a los jóvenes. Yo creo que el presidente del Partido Popular lo que ha puesto encima de la mesa simplemente recoge un poco lo que estamos planteando. El gran problema en estos momentos se llama el absentismo. Y la realidad es que los menores de 35 años el año pasado han perdido más de 9 millones de días. Y la realidad es que se piden las bajas en una gran mayoría los lunes o los viernes. Casualidad. Ojo a lo que ha dicho, entre otras cosas, lo que hace el PP, dice, lo que hace Feijóo es recoger lo que nosotros proponemos. Y luego lo que ha dicho de los jóvenes y demás. May y Sara Santaolalla piden la palabra. May. Es que lo que decías antes, o alguien lo comentaba, con los empresarios vascos. Ahí hemos visto a Garamendi y tenía detrás a Sánchez Llibre. Lo hizo hace un par de semanas también Feijóo en Barcelona. O sea, está intentando recoger esa sensación que tiene el empresariado contra el absentismo laboral y esa batalla que hay que librarla, porque hay datos que invitan a que ese tema se aborde. Lo que pasa es que Feijóo políticamente lo puso mal. Es verdad que en su propia declaración, si alguien que se la haya escuchado entera, y creo que Marta, por ejemplo, lo ha hecho, él habla de fraude, intenta identificar el fraude. Lo que pasa es que lo dice mal. Exacto. Por esas ganas que tiene de comprar un relato al empresariado, de intentar poner un tema de debate sobre la mesa y de marcar agenda. Cuando tendría muy fácil políticamente estar callado frente a un gobierno que tiene 121 imputados sobre la mesa y que podría hacer la oposición solo, intenta librar batallas y lanzar alternativa y lo hace de mala manera. Y ahí es por lo que el Partido Popular se ha dado cuenta que tenía que reaccionar. Porque rápidamente ayer el gobierno dijo, acaban de poner un Miura por delante, para allá que voy. Bueno, pudiera ser que fuera a hacer el trazo grueso, a generalizar, a no prepararse el tema y a entrar como elefante en una cacharrería. Pudiera ser esto en un tema delicado y además estigmatizar a quien tiene una baja. Sara Santaolalla. Lo que pasa es que cuando aspiras a gobernar un país o a liderar un país, aspiras a tener otro nivel y otra capacidad. Y yo lo repetiré hasta el último día que sea necesario. Quizás su capacidad es para una comunidad de vecinos y no para un país. Y hay que mirárselo antes de hablar. Pero la realidad es que cuando hablamos de asentismo hablamos de todo. De gente que coge y solicita una baja médica con una autorización y una prescripción médica. No se la dan en el trabajo, se la dan unos médicos para a lo mejor un tratamiento de quimioterapia para una enfermedad como el cáncer. De gente que acude a un juzgado a declarar por una notificación. De gente enferma. Y en este país nos tenemos que tomar muy en serio, en este país y en el mundo, los derechos laborales conquistados, que ha costado mucho una jornada de 8 horas para que vengan ahora 4 pijos de la patronal con el apoyo, que yo os he escuchado, con el apoyo y con la ayuda del Partido Popular para cargárselo y para atacar a la clase trabajadora diciendo que son unos vagos. Yo en este país no tengo ningún amigo vago, pero sí tengo amigos que han ido con fiebre, con un tobillo roto a trabajar, con una madre muerta. Sí he tenido amigos que se han dejado la vida por ir a su puesto de trabajo porque si no les mandaban a la calle, pero no he encontrado nunca uno que intente acometer un tipo de fraude y que intente engañar a los médicos, porque además no engañas en tu trabajo, engañas a los médicos. Y esta es la realidad de este país. Sabes, por cierto, perdón, una cosa... Rematas. Termino con esto. Están todo el rato repitiendo que hay más bajas los lunes. No, es que cuando se solicita una baja, es que el fin de semana no hay médicos de guardia, no suele haber médicos, entonces muchas veces esperan al comienzo de la semana el lunes para ir al centro de salud. Sara, ya está bien de Sara, creo
creo que nadie en este país está en contra de las bajas por enfermedad. Tan siquiera yo. El PP. Como tú bien sabes, no, el PP está Alberto en Núñez contra Feijóo. del absentismo como fraude, en su faceta de fraude, que es a lo que me refería antes. Ya matizo hasta mis propias palabras, Pero pues si se ¿cómo se hace entendió el mal. fraude? Que Hugo, ¿cómo se hace el fraude? Pues el fraude se hace ¿Convences a un médico de que te dé una baja? Engañando al médico. ¿Cómo se hace el fraude? Y Pues le engañando al engañas. médico, ¿Te por crees que supuesto. entonces Y haber ese tipo de fraude. Entonces Pues eso mira, que lo persigan, ¿no? me niego a taparme los ojos y a no ver una realidad. Si no ves sus bien, Yo no me lo tapo tampoco. El absentismo Por como otras fraude cosas, ¿no? existe. ¿Engañas al médico? Grave ¿Y eso en España. se prueba? ¿Cómo se prueba que engañas al médico? No es. Pero le persigues por el trabajo, le investigas, le espías. ¿Espías a la persona? A ver si está mal o no está mal. ¿Cómo se hace? Hay una clave, uno por uno, calma, sosiego. Decía Javier Aroca, yo tampoco me quiero tapar los ojos. Ojo que aquí hay yo creo un factor importante también. ¿No será que también faltan médicos y médicas en este país? Esa es la Que cuestión, faltan. esa es la cuestión. Pero bueno, Javier, Lo que pasa- tú decías, no me tapo los ojos yo tampoco. Yo no me tapo porque lo que creo que en este país falta también mucha vergüenza empresarial. Aquí hay muy poca vergüenza empresarial, no todos, evidentemente. ¿Por qué? Porque a lo mejor nuestra cultura empresarial es una cultura que se deriva de otras maneras de entender el emprendimiento. Porque claro, hay que tener mucha jeta, ya que se ha dicho jeta aquí en este programa. Jeta. Hay que tener mucha jeta para plantear problemas que evidentemente tienen los empresarios y que tienen derecho a discutirlo y no plantearse, por ejemplo, de parte de ellos, ¿no? ¿Por qué hay tantos millones de horas extras sin pagar? O sea, ¿por qué hay subcotizaciones? ¿Por qué hay gente trabajando sin contrato? Pero el foco no se pone ahí. ¿Por qué hay gente que Claro. tiene la nómina reconocida muchas menos horas de las que trabaja, aparte de las horas extras sin pagar? Quiero decir que si se pagaran todas las horas que hay que pagar, si se pagaran los salarios que hay que pagar, si se tuvieran unas relaciones honestas entre la parte social y la parte empresarial. Hombre, por favor, es que así es muy difícil trabajar, hablar de verdad, tío. Calma, Hugo. Venga. O sea, para que haya unas relaciones honestas entre la parte trabajadora y la parte empresarial, tiene que haber lealtad. Y la lealtad por parte de los empresarios, de los malos, que hay algunos buenísimos, no se nota, porque si se notara, dirían, bueno, mire usted, vamos a luchar contra el absentismo, de acuerdo, pero que vaya por delante que a partir de ahora vamos a pagar todas las horas extras, que vamos a luchar porque todo el mundo tenga reconocida en su nómina todas las horas que trabaja, que tenga reconocido los complementos salariales que le tocan y que trabajen por lo que trabajan todos los trabajadores, por un salario justo. Pero, Javier, y que luego no se queje que la gente no pero trabaje que no y que recuerden lo que dijo Biden, que precisamente no era un comunista. es que no es... Pay them more. Pero O sea, que- págale a cada uno lo que se merece. Pero que no es incompatible, Javier. Es Claro decir, que a mí me parece, o sea, de verdad, me parece increíble que se haya que contraponer. Hay empresarios malos que además, no es que sean malos, es que incumplen los derechos laborales, es decir, incumplen la ley. O sea, no es que sean malos a nivel ético-moral, que es verdad, sino que incumplen la ley. Pero también hay trabajadores malos. También hay trabajadores Pues se que, les no echa, cumplen, se les que no echa, cumplen con sus ¿no? obligaciones. Se les Sí, echa. pero mira, no es tan sencillo. Injustificadamente no puede faltar. Yo hago un planteamiento. Si llega a salir alguien ahí a decir, empresarios que son un cáncer. Además, es que esto no ha ocurrido. Es que se ha dicho que hay baja, que se ha comparado con el cáncer. Hoy el presidente de la patronal, hay más. Se pone el foco esto en que hay gente que no quiere trabajar, que falta actitud, que falta esfuerzo. Garamendi. Que yo creo también es de actitud. Se ha puesto en valor ahora la palabra esfuerzo, la palabra capacidad del trabajo, qué significa el trabajo, y nos guste o no nos guste, hay algún problema de actitud cuando vemos que mucha gente, pues por el motivo que sea, no se anima en estos momentos a trabajar. Falta ganas de trabajar, falta esfuerzo. Es una cosa que la patronal no sé por qué repite tanto Garamendi. No sé a qué se puede referir. A él no le va mal, por cierto, Santolaya. A él no le va mal. 400.000 euros gana Garamendi al año. Yo quiero dejar claro esto, es que quien nos está dando lecciones hoy a la clase trabajadora es un señor como Santiago Abascal, que lleva 26 años de absentismo laboral en su currículum, 26 años o más, porque lo poco que ha trabajado ha sido en la vía pública, en la vida pública, de chiringuito en chiringuito hasta que ha conseguido el escaño. El segundo es Alberto Núñez Feijóo, que según nos ha pronunciado estas palabras,
palabras estaban los Sanfermines. Oye, tiene todo el derecho a estar, pero que explique si es una baja, si le han dado el día en el trabajo o si se puede tomar estos descansos. Fue después. Primero estaba en Bilbao, luego San Fermín. Ahora están los Sanfermines y sigue allí, que nos explique a ver cómo... Sí, sigue o no, pero bueno. Si le están pagando este día de trabajo. Entiendo yo que hoy cobrará menos por estar en los Sanfermines. Y luego el tercero es Garamendi y toda la patronal. Garamendi que por 4 comidas a la semana, por salir de vez en cuando delante de un micro a insultar a la juventud y a criminalizar a la juventud, cobra casi $500.000 al año. Igual que el de la patronal de Castilla-La Mancha que llamaba memos a los jóvenes. Es decir, ¿esta es la representación de la clase trabajadora o estos son los que están humillando a la clase trabajadora? Gente que no ha dado palo al agua en su vida. De verdad, ¿eh? De verdad. Bueno, 2 cosas. Una, tengo que discrepar un poco de mi amiga Sara porque, hombre... Todo lo que quieras. No, hombre, digo que Feijóo, aparte de ser presidente de la comunidad de propietarios, ha sido presidente de la comunidad autónoma con 2 mayorías absolutas. O sea, ha dado alguna que otra de saber de gobernar, hombre. Que he dicho a Abascal. Yo hablaba de Feijóo. Tú has dicho que Feijóo no estaba para una comunidad de propietarios. No, antes. Bueno, Ha dicho que el nivel es de presidente de comunidad de vecinos. Thank you.